sociedad, conocimiento, educación. Momento de reflexión con el Dr. Gilberto Herrera Ruiz. Con 36. Es momento de platicar con el doctor Gilberto Herrera, que ya está con nosotros aquí en el estudio de Presencia Universitaria. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos una semana más. Buenos días, como siempre. Aquí estamos. Y justo platicábamos antes de entrar al aire, pues el derecho humano a la movilidad. Yo le hacía la pregunta si se encontraba consagrado en la Constitución Federal y me refiero a que sí. Es un derecho humano plasmado en nuestro máximo texto jurídico y de ahí... pues bueno, me parece que en Querétaro, es un punto de vista personal, hay una flagrante y reiterada violación al derecho humano a la movilidad. Sí, claro. Sí, está en el cuarto constitucional. Por eso se tuvo que hacer una ley secundaria para poder describir qué significa ese derecho humano a la movilidad, que fue la Ley General de Movilidad que aprobamos en diciembre del 21. Y en donde bueno, tuvimos una participación, sobre todo para que la movilidad no tuviera que ver solamente con ciudades, sino también con lo que tiene que ver con movilidad en zonas rurales. Y yo creo que sí, un amparo sería la vía para defender a los ciudadanos, porque es una cuestión obligada del Estado, el cual puede concesionar a un particular, que es lo que en su momento están haciendo, pero eso no le quita la responsabilidad de proporcionar una movilidad eficiente, adecuada, expedita y económica para todo ciudadano. Entendiendo que el derecho humano a la movilidad, a grandes rasgos, es justamente la posibilidad de poderse trasladar de un punto a otro con una relativa facilidad. Exactamente, sí. Y por lo tanto, sí, hay una obligación y no puede venir siendo un derecho humano en detrimento de lo que... O sea, siempre tiene que ir en mejora, nunca ir en detrimento en de retroceso. En retroceso. Si alguien antes hacía para su trabajo media hora y ahora está haciendo una hora, claro que se le está violando su derecho a la movilidad. Y que solo nos fijamos prácticamente en la zona metropolitana. Hay lugares donde ni siquiera tienen una forma de moverse, más ni siquiera carreteras, ni siquiera caminos tienen. Claro, por eso ahí fue donde nosotros intervenimos con varias iniciativas nuestras que se aprobaron para que, por ejemplo, ningún niño, hablando ahora sí de derecho a la educación y la movilidad, ningún niño tenga que caminar más de media hora para ir a su escuela en educación básica. Porque muchas niñas, sobre todo, en su comunidad no existe, por ejemplo, la secundaria, y tenía que caminar 2 horas para poder llegar a la secundaria más próxima, lo que implicaba que siendo niñas los papás no las mandaban porque era o muy de madrugada y no las quieren exponer, o si les tocaba el turno de la tarde regresar ya muy de noche y no exponer. Entonces, trabajamos con comunidades donde los niños sí llegaban a acabar la secundaria, pero las niñas no, se quedaban solo hasta la primaria. Entonces ya está establecido ese tema de tal manera que cuestión de transporte escolar ya es una obligación del Estado proporcionárselo a los niños. O sea, ningún niño debe caminar más de media hora. ¿Qué significa? O que les den una bicicleta, pues, para facilitarles el camino, o les pongan la secundaria o la primaria, si la comunidad incluso no tiene primaria en la comunidad, o el transporte escolar para llevarlos a sus estudios, ¿sí? Y en caso ya de preparatoria, que ya es obligatorio también no caminar más de 1 hora precisamente también para llegar. Lo pusimos en tiempos y en kilómetros porque hay comunidades que tienen que escalar, que tal vez sí, la secundaria está a menos de 2 kilómetros, pero no es lo mismo en su vida, ¿verdad? Tanto de ida como de regreso de la escuela. Entonces todo eso fue la parte más importante que trabajamos sentido. Y bueno, y ahí se ve la visión de los gobiernos. En el caso de Querétaro, estamos hablando del 5 de febrero, que es la que ha afectado gran parte de la movilidad, ahora sí ya tanto para el transporte público como para el carro, ¿sí? Una obra de más de 6,000 millones de pesos. Y si comparas lo que se hizo en Ciudad de México con un segundo piso para un trolebús eléctrico que fueron 8 kilómetros y se invirtieron 3,000 millones de pesos. O sea que si ese mismo proyecto lo hubiera implementado Querétaro igualito, no hubiera afectado para nada el transporte de carros, porque es un segundo piso, y hubiéramos favorecido muchísimo el transporte eléctrico, bueno, no solo por eléctrico, el público.
¿sí? Que hubiéramos ido de aquí a más adelante Juriquilla, tal vez con esos hubiéramos llegado hasta Santa Rosa Jauregui. Esa es la diferencia. Y tú sabes lo que cuesta un segundo piso, es mucho más caro que este primer piso. Entonces, ahí están los ejemplos ya claros de visiones de gobierno en donde favorecer el carro o favorecer el transporte público de la gente. En esta Ley General de Movilidad hay una pirámide en donde la primera prioridad la tiene el transporte público, no el de carros. O sea, están violando incluso con esta obra, ¿sí? El derecho humano a la gente que no tiene el recurso para comprarse un carro. Tú lo mencionas iniciando el programa, pues lo que tu diferencia entre cuando tenías carro, cuando tienes carro a cuando no lo tenías, ¿no? O sea, que es una necesidad tener un carro en ese sentido, y eso no debe de ser. Entonces, falta dinero, si se fijan, no ese es el problema del transporte público. Es una falta de visión, dado así que ya hasta los funcionarios, como ustedes lo dicen, turistean y se toman una foto porque pues tienen que presumirle a sus amistades que se subieron al camión y poder mostrar una realidad que para muchos queretanos es de la vida diaria. Y no se diga a nuestros estudiantes de la universidad. Ese es el tema. Me parece que Alfredo tiene razón cuando señala que no se genera reflexión en cuanto se refiere al transporte público en la zona serrana. ¿Tiene usted el diagnóstico o algunas pinceladas de lo que pasa en el tema del transporte público en la zona serrana? No hay transporte público en Jalpan, que es una de las principales ciudades de la Sierra Queretana. O sea, si tú llegas y esperas a preguntar dónde está la parada y dónde compro mi boleto, eso no existe. Todo es en base a taxis y otras cuestiones, que lo que hace más oneroso. Y no es lo mismo el costo del transporte público en Querétaro que en Amialco, incluso donde sí hay transporte público, hay peceras y demás, pero no cuestan para nada aquí, ni hay el subsidio para los estudiantes como lo hay aquí. O sea, todos, al final de cuentas, se empiezan a manejar en un tema electorero, ¿sí? Hablando del Plan B que pronto se votará, en donde se le invierte, en donde electoralmente funciona y en donde no va a haber votos, no nos interesa ese tema. Lo ves con las paradas Dubái, ¿sí? Lo ves con las ciclovías igualmente en ese sentido y demás. O sea, no ha habido un proyecto claro de transporte para el Estado, serio, y que se debe hacer y que la universidad tiene toda la capacidad para desarrollarlo. Sin embargo, pues todo se maneja en base a elecciones, con base a elecciones de 3 años, y que hay que sacar algo ahorita que me genere imagen y que las encuestas salgan bien. Y por eso también en este plan electoral, en este plan B electoral, en donde ya se le limita a los gobiernos a no invertir más del 0.1% de publicidad de su presupuesto, ya el municipio de Querétaro se va a amparar. Hablando así de amparos, para eso sí se amparan, no se amparan para que sus ciudadanos tengan transporte, claro, pero se amparan para poder seguir gastando más allá del 0.1 de su presupuesto en publicidad y poder salir bien en las encuestas y demás en ese sentido. Entonces, creo que sí, hay un vacío en la visión de gobierno actualmente en el Estado y en muchos municipios. Doctor, y hablando del plan B, ¿cuándo se votaría? ¿Hay alguna proyección de lo que pueda pasar con este famoso plan B? Tenemos reunión de comisión a las 5 de la tarde el lunes. Ahí se votará en comisión, donde ahí participan todos los partidos. Es la primera discusión para presentarse en primera instancia el martes y la votación definitiva el miércoles o jueves en el Senado. Y dada la mayoría de Morena, es altamente probable que se apruebe. Es una ley general, ya ves que lo constitucional no pasó, es una ley general y con 50% más uno. Y le dan los números a Morena para... Sí dan, y hay la justificación. O sea, no hemos visto todavía en los consejeros o en los más de 100 funcionarios del INE que ganan más que el presidente, el gesto de decir, nos vamos a bajar el salario para que nadie del personal que participa en el INE se quede sin trabajo. ¿Sí? Entonces ellos sí están tratando de pasar este ahorro que se está buscando en el INE, el pasárselo a los asalariados, y no ellos de alguna manera hacer ese gesto que yo creo que es necesario en este país ya. Doctor, incluso vamos a ver una marcha, dicen el próximo 24 de febrero, y mucha gente pues estará, quizás se vaya con este discurso de que se está menoscabando la democracia, que habrá ahí un daño a nuestro sistema democrático. ¿Es así, doctor? No, tenemos una democracia muy cara, eso hay que entenderlo, y que sí se pueden hacer las cosas de una manera más económica. Te voy a poner un ejemplo, en el tema, una crítica que hacía el PAN era cómo es posible que se redujo el presupuesto para construcción de escuelas a la mitad,
¿sí? Hablamos de escuelas al 100, era el programa de Peña Nieto, y la escuela es nuestra. Bueno, con la mitad del presupuesto de la escuela es nuestra se ha conseguido el doble de aulas que escuelas al 100. ¿Sí? O sea, con la mitad del presupuesto, el doble de aulas de las escuelas al 100. Entonces, yo creo que la democracia mexicana tiene que ser ya más económica, más barata, es más cara que Francia, que Estados Unidos y demás en términos del costo por voto finalmente, en ese sentido. Y ya no podemos ser funcionarios ganando fortunas, choferes, etcétera, asesores y todo eso. O sea, tenemos, yo creo que ya el tema de la austeridad no es un tema ideológico, debe ser ya un tema ya de política gubernamental, incluido las instituciones autónomas en ese sentido. Y recuerda que la universidad igualmente en su momento lo hizo, se congelaron los salarios del rector, todos los funcionarios desde el 2012, y se quitó el proporcional chofer, gasolina, carros y demás, Celular. que la universidad no se cayó y no dejamos de hacer nuestra función educativa, no hubo ninguna merma en la calidad educativa de la universidad. Entonces lo mismo debe pasar con el INE, ellos se deben de bajar salarios, yo creo que tomar el transporte público y vivirlo como todos los queretanos para los funcionarios de Querétaro y no siquiera para los de la Ciudad de México y demás, no creo que vaya a mermar en la democracia de este país. Pues doctor, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Muchas Pausa gracias. y regresamos con más información.